Me pregunto cuál crees que sea la razón de este avance tan rápido de las fuerzas rebeldes. Desde un punto de vista militar, los avances suelen ser rápidos, y por eso esto no me sorprende. De hecho, sucedió algo similar en el 2011 durante la guerra civil en Libia. Allí los enfrentamientos comenzaron en el este en la ciudad de Bengasi, llegaron hasta Trípoli en el oeste, y luego volvieron a Bengasi atravesando toda la costa del norte de África. Lo mismo ocurrió en el año 2014, cuando el Estado Islámico atacó el norte de Siria e Irak y llegó hasta Bagdad en cuestión de semanas. Esto se debe a que en esas zonas hay poca densidad poblacional y la distancia entre una ciudad y la otra suele ser de aproximadamente 70 kilómetros. Entonces, cuando una ciudad se rinde o cae, las tropas avanzan largas distancias hasta llegar a la siguiente. En estos países, con cada avance se cubren grandes extensiones de terreno. Lo que me sorprende de este caso es que hubo muy pocos combates en este último tiempo. Hasta hace unos días, los rusos venían atacando por aire, aunque eso no detuvo el avance. Y de hecho, el ejército sirio no salió a combatir. Muchos oficiales abandonaron sus unidades, y eso causó que las tropas se desmoronaran, porque los soldados perdieron la motivación para luchar. Y supimos de muchos oficiales que se quitaron el uniforme, se vistieron de civiles y huyeron. Cuando eso sucede, las tropas colapsan. Y cuando una tropa se desarma, se corre el rumor y comienzan a colapsar otras. Entonces, Al-Assad se enfrentaba a un avance en tres frentes, por parte de tres grupos diferentes. Por un lado, el HTS avanzaba por el norte. Por el otro, lo atacaba un grupo conocido como el Frente del Sur, que avanzaba desde el sur por la ciudad de Daraa. Y en la zona de Deir ez-Zor avanzaban los kurdos por el este. Es decir que mientras Al-Assad lo presionaban tres grupos desde tres frentes, el ejército sirio decidió no combatir. Esto es porque las fuerzas rebeldes hacían tratos con los soldados a medida que avanzaban. Si ellos entregaban las armas y se iban, no habría represalias. Y los soldados rasos suelen aceptar esos tratos. Lo que me llama la atención es que con la ayuda de Rusia e Irán, Al-Assad había logrado aplastar a todos los que se le opusieron y mantenerse con vida. Por eso me pregunto por qué fue posible este avance de las fuerzas rebeldes en este momento. Eso se debe a que los rusos y los iraníes hacían operaciones de costo muy bajo. Por ejemplo, los rusos mandaban a Siria refuerzos aéreos, pero no enviaban soldados al campo, a excepción del grupo Wagner, que se retiró tras la rebelión de Prigozhin en Rusia en 2023. Y los iraníes enviaban a la Guardia Republicana compuesta por la Fuerza Quds, que tiene un buen entrenamiento, pero mandaban grupos pequeños. Así que ni Rusia ni Irán se comprometieron de verdad con Siria. De hecho, lo único que hicieron fue apoyar una dictadura despiadada que desencadenó una guerra civil feroz, cuyo saldo a la fecha es de cerca de 600.000 muertos. Casi 400.000 de esos muertos eran civiles. Y de esos 400.000 civiles, el 90% fue brutalmente asesinado por el régimen de Al-Assad. Es decir que contribuir con este régimen asesino no les costó demasiado, porque solo tuvieron que enviar matones al combate. Por eso el apoyo limitado que ofrecieron Rusia e Irán a las tropas sirias resultó insuficiente en cuanto los rebeldes empezaron a ejercer presión sobre el régimen de Al-Assad de forma sostenida y desde tres frentes distintos. Se vieron forzados a comprometerse mucho más o retirarse. Y ambos decidieron sacrificar a Siria, por así decirlo, y comenzar la retirada del país. Esta mañana, vimos imágenes de personas celebrando en Damasco y coreando cánticos de libertad. A mucha gente le alegra lo que pasó. ¿Qué pasará ahora? Me gustaría creer que existe la posibilidad de que se forme algún tipo de coalición pluripartidista. El primer ministro al-Jalali declaró que continuaría en ejercicio de sus funciones. Y si bien él respondía al régimen de Al-Assad, asegura que trabajará con quien sea que tome el poder. Por otro lado, al-Jawlani, que es el líder del HTS, el grupo que lidera la rebelión, declaró que formarían un frente nacional. Pero ya veremos. La verdad es que al analizar la realidad de Medio Oriente, todos los países de la región parecen necesitar gobiernos relativamente autocráticos. De hecho, Israel asegura ser el único país democrático de Medio Oriente. Y eso es en parte cierto, aunque la democracia de Israel ha estado bajo mucha presión en los últimos años. Por otro lado, en muchos de los países del Golfo, el sistema de gobierno es una especie de dictadura benevolente. Pero tienen mucho dinero que les sirve para frenar las protestas. En la región del Levante, es decir, en Siria, Líbano, Egipto e Irak,
predominan los gobiernos de una sola persona o un solo partido, y lo mismo ocurre en el norte de África. Con relación a esto, debemos recordar que el único Estado árabe que logró tener un gobierno pluripartidista fue Túnez, que lo consiguió después de la Primavera Árabe. De todos modos, lamentablemente ese gobierno colapsó.